deshacemos nuestro canto con viva emoción. Muy buenos días, amigos y amigas de Patria para Siempre, Patria para Todos. Como ya tenemos acostumbrado o estamos acostumbrados a intercambiar algunos aspectos del proceso de desarrollo histórico de la República Dominicana, con la finalidad de motivarnos todos a ver la historia, a conocer un poco la historia en lo individual, en lo familiar, en lo social. Buscar la fórmula de dedicarle un tiempito diario, semanal o mensual si se quiere, para conocer la historia. Conocer la historia de un país nos permite a nosotros saber cómo fuimos, por qué somos y cómo debemos ser. Y es importante. Y se pierde mucho tiempo, repetimos, en la vida, haciendo nada. ¿Por qué no invertir el tiempo con los hijos? ¿Por qué no dedicar un tiempo nosotros, entre pareja? Es un poco difícil porque no tenemos la cultura del estudio, porque nos han educado para que le tengamos miedo a los libros, no para que vivamos buscando en los libros cosas que nos pueden ayudar a entender mejor la vida. Bueno, tal como le hemos anunciado siempre, con motivo de celebrarse el 24 de abril, la revolución que inició ese día, comenzamos a trabajar en algunos recuentos históricos del principio de la llegada de los españoles, pasando por la formación del Estado haitiano. Y estamos ahora en un proceso que es entrar al proceso de la independencia dominicana, de la separación de Haití. En los últimos días hablamos entonces acerca primero de la revolución haitiana, de la independencia, la toma de los haitianos de esta parte del país después del Tratado de Basilea, la llegada de los franceses que ocuparon esta parte de la isla después de ser derrotado en Haití. Tratamos el caso de Queversó y el general Ferrán que se quedó y fue vencido luego en la batalla de Palo Hincado por González Ramírez. Posteriormente hablamos acerca de los gobernadores que envió el reino español, donde estaba el llamado Pedro Conuco, que fue un gobernador que para incentivar a la gente a cultivar puso el ejemplo y rodeó de conucos a donde estaba el palacio. Carlos Conuco era lo que le pusieron. Y luego vino el gobernador Quindelán y posteriormente, en ese periodo de Paña Boba, surge la independencia efímera que pronunció el ilustrado hombre del país, representante de un sector, la independencia efímera que proclamó Núñez de Cáceres. A partir de ahí, entonces, vienen los aprestos que estaba haciendo Boyer desde Haití para, en combinación con sectores de esta parte de la isla correspondiente a la que hoy República Dominicana, conspiraron o trabajaron a favor de que él viniera y ocupara a la parte este de la isla de Santo Domingo, que somos nosotros. Y así ocurrió cuando Núñez de Cáceres le pide la ayuda a Boyer. Boyer lo que hace es que invade. Y ya el 8 de febrero estaba aquí, en la capital, y a partir de ese momento comienza la estadía de Boyer en el país por 22 años. Hoy vamos a hablar del periodo en que él llega hasta la formación de la Sociedad Secreta La Trinitaria por Juan Pablo Duarte en 1838. Bien, cuando es el 9 de febrero, al otro día de llegar a Santo Domingo, Boyer declara la abolición de la esclavitud. Eso cambió bastante
el régimen de tenencia de tierra. Eso cambió bastante en la forma de producir en la hoy República Dominicana. Eso afectó grandemente su llegada a los bienes de la iglesia, los bienes que estaban a nombre de franceses que habían vivido aquí y de españoles que se fueron. Realmente ya el 26 de agosto de ese mismo año de 1822, él había creado una comisión para saber realmente en manos de quién estaban las tierras. Hubo una oposición del arzobispo Valera, que era el encargado de la iglesia aquí, conjuntamente con muchos sectores de la iglesia y de la sociedad, pero ya no obstante a esa resistencia, las primeras confiscaciones de tierra comenzaron en noviembre de ese mismo año, en 1822. De igual manera, Boyer dispuso, al abolir la esclavitud, a reclutar jóvenes entre 16 y 25 años para meterlo al ejército que se había formado. El reclutamiento de esos jóvenes de 16 a 25 años provocó el cierre de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El 8 de julio ya de 1824, él emitió la ley sobre derecho de propiedad que buscaba eliminar las tierras comuneras y sustituirla por el régimen de la propiedad privada. Eso ya es en el año de 1824, eso fue la famosa ley de tierra del 8 de julio de 1824. El 1 de mayo de 1826, el gobierno de Boyer emite lo que es el Código Rural. Se pone en funcionamiento donde, por ejemplo, todo el mundo tenía que estar produciendo su terreno, pero también mucha gente que era empleado en terrenos de otros dueños, cuando se empleaba no podía salir. Tenía que durar un mínimo de 3 años trabajando la tierra de ese dueño. En julio de 1825, por ejemplo, Francia había reconocido la independencia haitiana y ese reconocimiento de la independencia haitiana tenía un propósito también, que era devolverle a los colonos antiguos de la parte haitiana que habían perdido sus propiedades en los ingenios y las tierras que tenían, de que se le pudiera resarcir lo que ellos habían perdido a esos colonos. Eso fue en 1825. ¿Qué ocurrió? Que hubo que imponer grandes impuestos a toda la población. Había que poner a la población a producir. Ya no podían tener terrenos comuneros, sino propiedad privada, para que cada uno estuviera obligado a producir una cantidad de recursos cuyas exportaciones, por ejemplo, favorecieran el pago de impuestos al gobierno de Boyer, y a su vez poderle pagar a los colonos o al gobierno de Francia, que actuaba en nombre de los colonos que habían sido desplazados por la independencia haitiana. Porque fue que la independencia haitiana no fue como la nuestra. La independencia haitiana hubo una sublevación de una clase social y de un sector racial. Y estos desplazaron a otro sector racial que eran blancos. Los negros desplazaron a los blancos y los esclavos a los propietarios de los medios de producción. Esto entonces fue reclamado por el gobierno francés, para el gobierno francés indemnizar, contribuir a que esos sectores de poder que habían perdido sus bienes en Haití pudieran tener una recompensa que les permitiera a ellos también trabajar en la prosperidad de Francia. Esta situación provocó una serie de incomodidades, de rechazo en contra del gobierno de Boyer. Sectores del Congreso se opusieron, sectores de la población haitiana se opusieron a un pago tan alto como aquel de 150 millones de francos, donde se iba a sacrificar a un pueblo que ganó mediante las armas su independencia. Ellos decían que no podían pagar por eso, porque habían pagado con muchas vidas en esas luchas. El gobierno de Boyer se vio inclusive presionado por el gobierno español,
quien en el 1830, bajo la dirección de don Felipe Fernández de Castro, que era gobernador de Cuba, quiso también que Haití le devolviera su territorio que había ocupado en la parte este de la isla a España. Y vino, llamaron con Boyer, pero el sector de Boyer se opuso. Y se opuso porque ellos decían que ya España había perdido la dependencia de ellos, de este país, porque Boyer fue que se la quitó y Boyer se la traspasó a ellos. Entonces, ellos insistieron hasta que los españoles entendieron que no tenían nada que buscar y perdieron de manos de Núñez de Cáceres, como decían ellos, el territorio. El arzobispo Valera siguió siempre representando a la iglesia en la presión contra Boyer para la devolución de los bienes sin poderlo conseguir. Todo esto por mantener la posibilidad de pagarle a Francia el impuesto que Francia le había colocado de esos 150 millones de francos. El descontento fue tan grande en todos los sectores que surgieron las condiciones para que el comercio dominicano, en la presencia del joven Juan Pablo Duarte, pudiera congregar en su entorno a un grupo de jóvenes liberales que comenzarían a luchar por la independencia de la República Dominicana. Eso ocurrió el 18 de julio de 1838, cuando se formó la Sociedad Secreta La Trinitaria. Del efecto de la formación de la Sociedad Secreta La Trinitaria hablaremos el próximo lunes, hasta terminar la parte de la independencia nacional de Haití, porque nos interesa mucho comenzar en este mismo mes de marzo todo el proceso de desarrollo que se dio en la nueva república hasta llegar a la revolución constitucionalista del 24 de abril de 1965. La idea es que ustedes, los que han seguido estos comentarios, los que se han puesto a investigar, comprendan la importancia extraordinaria de la guerra de abril de 1965 para el desarrollo de la democracia dominicana y sobre todo el compromiso que tenemos para que juntos creemos las posibilidades de desarrollar un verdadero Estado social y democrático de derecho donde se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. Al luchar, soldados valientes, empezó la revolución. Hay poder,